Reciban un cordial saludo deseándoles un lindo sábado, un feliz día para todos ustedes. Espero que estén muy bien y bienvenidos a esta sexta parte en la que estamos hablando acerca de la embriología, un paseo a través de la tradición china, una historia que estamos desarrollando y estamos contando. Así que espero que estén animados. Bienvenidos a este nuevo día, por supuesto. Y si aún no le han dado like a este video, los invito a que le den like, a que se suscriban. Y cuando estén suscritos, por supuesto, darle la campanita para recibir todas las notificaciones. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta sexta parte en la que vamos a hablar acerca de la embriología desde un enfoque de la medicina tradicional china. Bueno, muy bien, esto nos quedamos, hablamos un poquito acerca del dumai, el saco amniótico, el ectodermo, que son cosas muy importantes. Entender un poquito por qué el dumai es caracterizado como el mar de los canales Yang, más que nada por su origen ectodérmico, su relación, que era lo que habíamos hablado, importantísimo para el desarrollo, y describimos la manera como el dumai es el famoso vaso gobernador, porque al final es el que gobierna todas las vísceras, entrañas y permite su funcionamiento. Es lo que permite, o más bien lo que acerca a la teoría del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, sistema nervioso autonómico, con todas las estructuras corporales. ¿Listo? Y así es como tiene una gobernabilidad. Bueno, en eso nos habíamos quedado la semana pasada. Bien. Hoy quería empezar a hablarles un poquito que este embrión, sí, depende de los 5 elementos y vamos a hablarlo un poquito por qué. ¿Sí? Entonces, recordemos un poco, fíjense ustedes lo interesante, porque yo siempre les digo en mis cursos que a mí me gusta iniciar por el agua y eso tiene un sentido lógico. El agua tiene una relación con con el riñón, y el riñón tiene que ver con eso que se llama mar de las médulas, con la médula y el cerebro, y como acabamos de describir, son de los primeros órganos que se generan en el cuerpo humano, y es gracias a esa acción e inteligencia del agua que permite el pliegue para formar eso que era el tubito neural, que lo acabamos de ver en la quinta parte, que va a formar todas las estructuras del sistema nervioso central. Bueno, entonces, por eso en los cursos les decimos siempre, tenerlo de una parte muy lógica, ¿sí? Muchas escuelas les encanta iniciar por la madera, pero a mí dentro de la parte de la medicina china me encanta, es mejor empezarla desde el agua, y eso tiene que ver esa razón embriológica. Y además, obviamente, porque es que el agua es donde viene la esencia, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es la representación de algo que llamamos como el cielo anterior. Bien, el agua, entonces fíjense ustedes lo interesante, ¿no? Porque acá el agua lo que proporciona para ese embrión que crezca adecuadamente, pues es la inteligencia que nos permite, ¿sí?, llevar a cabo, pues a través de la esencia, ¿sí?, de ese, entre comillas, material genético. Y yo lo pongo entre comillas porque vamos a ver más adelante un capítulo que vamos a hablar específicamente de la esencia, del yin y del material genético, ¿vale? Entonces, el agua lo que proporciona es esa inteligencia divina, permite el transporte de ese nuevo ser humano, que se implante, todo el proceso va enfocado mucho y tiene, digamos, esa inteligencia que trae pues toda la humanidad, y es la esencia, ¿no? Entonces permite la implantación, su desarrollo adecuado. Es gracias a la esencia que nosotros podemos reproducir, ¿sí? Y por eso tenemos un embrión, ¿vale? Entonces, yo creo que el agua es mucho más sencilla, ¿sí?, de entender, porque el agua tiene una implicación directamente en el desarrollo del embrión. Ahora la madera, recuerden ustedes que es muy importante. Yo creo que hay 3 elementos que son indispensables acá dentro de la tradición china, por ejemplo, para regular los procesos de infertilidad, ¿sí? Si estamos hablando porque esto tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de las mujeres o pues de parejas, ¿sí?, de tener bebés, ¿no? Entonces, uno es el agua, que proporciona la esencia, que es importantísima, recordar cómo se desgasta la esencia. Bueno, eso lo vemos quizá un poco más profundo
en otros capítulos, bueno, y en los cursos, la madera lo que proporciona es el chi, obviamente, recuerden el almacenamiento de la sangre, que es indispensable, por supuesto, para la nutrición, porque es que la sangre, al final y al cabo, lo que me proporciona, por tener una naturaleza muy yin, es esa palabrita que se llama nutrición. ¿Sí? Entonces, eso es supremamente importante. Bueno, muy bien. El corazón, o sea, el elemento fuego, si yo lo quiero ver, ¿de qué depende? El fuego tiene que ver mucho, bueno, ¿con qué? Uno, el fuego, corazón como bomba es el que bombea y desplaza la sangre, que la sangre es el vehículo material del Shen, para que ese Shen llegue a todas partes, por supuesto que es importante, proporciona a ese nuevo feto esto que se llama el Shen, ¿sí? El Shen es importantísimo porque permite al final y al cabo el crecimiento de este nuevo ser humano, no solamente el crecimiento a través de eso que es la inteligencia divina, sino un crecimiento en cuanto a emociones, ¿no? ¿Sí? Le donamos a ese nuevo ser humano eso que se llama mente, esa parte emocional de mamá, papá, por supuesto que es muy importante, ¿sí? Entonces, también el Shen tiene una implicación grande, al igual que la esencia para la formación de este nuevo ser humano. Entonces, por eso es tan importante el elemento fuego en estos casos y recordar a ustedes y recordarles muy bien. Hay cuadros de insuficiencia de Shue o de sangre, sí, que se producen siempre y cuando la mamá tenga muchos cuadros emocionales, ansiedad y demás. La medicina occidental quizá no ha hecho hincapié en eso y no ha visto la importancia hasta este momento de que la mujer tenga un fluir adecuado a través de su Shen. Y miren que, por ejemplo, la frustración que afecta tanto la madera también es muy importante, ¿no? Es supremamente importante para que esa mamá, si tiene mucha frustración, estanca el chi, estanca la shue, y ahí es que empezamos a tener problemas, o bien sea en producción de, o más bien en los deseos de embarazo, si en ese caso. Entonces es muy importante eso que se llama frustración como emoción dentro de la madera, pero también toda esa parte emocional es indispensable más teniendo en relación. Por ejemplo, los cuadros de ansiedad generalizada afectan mucho la shue, que es algo que no se ve dentro de la medicina occidental y puede conducir a cuadros de insuficiencia yin o cuadros de insuficiencia shue de corazón. Y eso lo que conduce es que el Shen no tenga un vehículo material, por lo tanto se pueda llegar a agitar y la principal manifestación son esos cuadros de ansiedad, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, por supuesto, que es bien, bien importante dentro de este aspecto del desarrollo embrionario. Y yo pienso, miren que estos tres elementos son básicos, son importantísimos para que una mujer pueda quedar en embarazo, ¿sí? Para que no tenga problemas de fertilidad, por supuesto. Bien, el otro que sigue es el elemento tierra, ¿sí? Hoy en día hay algo muy interesante y es la tendencia que tienen muchas mujeres a tener, por ejemplo, miomatosis uterina. Hoy cada día estamos viendo más mujeres con la presencia de miomas a edades mucho más tempranas. Eso no se veía hace un par de años. Eso tiene que ver mucho con las disfunciones en tierra según la tradición china. Pues sí, recuerden un poco también todo eso que se manifiesta por masas, incluyendo los miomas, tienen que ver mucho con disfunciones en el elemento tierra. Entonces, eso que se llama flema, humedad, se solidifica y va a formar masas, quistes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense en la asociación que teníamos dentro de la actividad alimentaria con el desarrollo. Y tener un mioma uterino también implica, y no solamente estoy hablando de miomas, porque es que se manifiesta también a través de una enfermedad que ha sido muy común representada hoy en día en las mujeres y son los ovarios poliquísticos, que tiene una gran manifestación de todo el proceso de flema, humedad ahí estancada, ¿no? Entonces, también hay que entender quizá, obviamente nosotros nos basamos más en síntomas, no quiero decir que todo ovario poliquístico es igual a flema, humedad, no necesariamente, hay que mirar los síntomas, pero miren la relación quizá alimentaria con la formación de masas, estoy hablando de miomas, estoy hablando de quistes, estoy hablando de un montón de cosas que tienen una gran implicación también en los procesos de fertilidad. ¿Listo? ¿Qué hace la tierra? Pues produce sangre y la sangre
pues al ser el vehículo material del Shen es importante, pero recuerden que la sangre también tiene el efecto de nutrición. Ese feto necesita nutrición y necesita nutrición a través de la placenta, por supuesto. Entonces, la tierra dentro de la tradición china es el elemento que genera gran parte, sí, no solamente, no, obviamente que no, pero gran parte de la sangre se produce gracias a la actividad metabólica que tiene el vaso según la tradición china. Bueno, muy bien. De ahí que sea tan importante para el desarrollo, por supuesto. Bien, y por último, tenemos el elemento que es el metal, ¿sí? El metal es un elemento muy importante porque el metal se encarga de los ciclos, o sea, el efecto del metal en este caso tiene que ver con varias cosas. Uno, con el efecto respiratorio, por supuesto, porque ese bebé necesita oxigenación, entonces necesita un buen metal de parte de mamá. Por ese lado, pues yo creo que es entendible, ¿no? Y es muy lógico. Pero por otro lado, según la tradición china, recordar que el metal tiene que ver con algo que se llama el Po. El Po es el alma corpórea, ¿sí? Y el alma corpórea dentro del aspecto del Shen es supremamente importante porque es el que, bueno, tiene que ver mucho con la parte instintiva del ser humano, pero en este caso el Po también, por llamarse alma corpórea, va a facilitar los procesos de creación de muchos órganos. Entonces fíjense en ustedes, porque es que esa alma corpórea nos permite a nosotros relacionarnos con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Es interesante los estudios neurofisiológicos porque se habla que, fíjense ustedes lo lindo que tiene la tradición china. Cuando nosotros nacemos no tenemos una conciencia clara de hasta dónde va nuestro cuerpo. Eso es algo que se describe fácilmente en la neurofisiología y que hoy en día se ha demostrado. O sea, un bebé nace y no tiene un adecuado reconocimiento de su cuerpo. Él piensa que su ser va más allá de los límites de su piel. Y es algo bien interesante porque nos recuerda un poquito la teoría del Tao, donde todos somos uno, ¿sí? Donde no hay un límite, donde no existe el límite, donde el límite al final y al cabo es una sola ilusión que tiene este plano terrenal, ¿sí? Todos pertenecemos al mismo origen y pareciera que el neonato cuando nace no tuviera esa conciencia o más bien olvidar esa partecita, ¿no? Entonces eso es importante. Eso quiere decir que el Po, a pesar de que uno, por ser el alma corpórea, tiene que ver con la corporalidad, con la identificación, el Po no está adecuadamente desarrollado en el momento en que nacemos, se empieza a desarrollar un poco más con algo que es la mente subconsciente, que en muchas culturas filosóficas lo llaman y lo describen como ego. Entonces el Po se arraiga mucho y depende mucho de la formación del ego, de lo que yo creo que soy, y ahí sí empiezo a poner mis límites, pero el Po es supremamente importante, uno también, por eso que se llama alma corpórea, ¿sí? El reconocimiento con el cuerpo humano como tal, y el Po obviamente, pues se lo va a pasar la mamá, ¿sí? Siempre todas estas almas se transmiten madre e hijo, por supuesto que sí, y lo otro que es interesante es que el Po, bueno, tiene que ver también con todos los ciclos. Entonces el Po está muy implicado, como se llama alma corpórea, tiene que ver con los ciclos de sueño-vigilia, los ciclos de regulación hormonal, tiene que ver mucho el Po. Y lo otro que tiene que ver el Po, y no me acuerdo qué era lo que les tenía que decir. El Po tiene que ver con otra cosa, ¿sí? El Po tiene que ver con, bueno, el alma corpórea, el desarrollo del cuerpo, eso lo sabemos. Y bueno, sí, ¿no? Y los ciclos, es más, o sea, en relación con los ciclos circadianos, con todos los ciclos que ocurren en el cuerpo, ejemplos, los ciclos hormonales, por supuesto. Entonces, es muy importante este Po para el desarrollo de igual manera, porque es gracias al Po, gracias a la esencia, que es todo lo materializado, lo yin, nos permiten la generación de todos los órganos que tiene este nuevo ser humano. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. Entonces, ahí está la relación de 5 elementos. Es importante tener en cuenta los procesos de fertilidad. Por ende, tenemos que abarcarlos, no necesariamente siempre desde el agua. Hay que mirar otros aspectos. Y de las cosas más complejas que uno a veces trabaja, ¿sí?, con las pacientes,
es esa sensación de frustración, ¿no? Esa frustración que es tan intensa. Hay que explicarles, ¿sí? La parte mental es supremamente importante para trabajar sobre estos procesos. Desde la acupuntura lo podemos hacer. Bueno, y ustedes saben, realmente con grandes resultados. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de esta primera parte. Si ya hablamos del saco amniótico, el ectodermo y el Dumai, vamos a hablar ahora del saco vitelino, el endodermo y algo muy especial que es el Renmai. Ya hablamos un poquito en las entregas previas que el Renmai tiene que ver con ese canal que va por la región anterior y que por ende, si ustedes vieron el bebé que estaba volteado, pues veíamos que el Renmai como canal extraordinario que tiene mucho que ver, ¿sí? Con la energía yin, y es que definitivamente es el canal. Si el Dumai es el mar de los yang, el Renmai es el mar de los yin, ¿sí? Y por eso dentro de la parte embriológica se asocia mucho. Uno, por la misma ubicación anatómica que tiene y la asociación endodérmica, que definitivamente es supremamente importante. Y lo otro es que recuerden ustedes que el yin es la gran madre, ¿no? Recuerden ustedes cómo se pliega ese saco amniótico sobre el saco vitelino, y el saco vitelino es supremamente importante para nutrir a mi nuevo ser humano. Por lo tanto, el Renmai, que tiene esa polaridad de gran mamá, que tiene esa polaridad de madre que le entrega a su hijo y le proporciona en los primeros años de vida eso que se llama nutrición, pues es supremamente importante, porque es que al final el saco vitelino va a formar ¿qué? Va a formar ese conducto, pues que es el cordón umbilical, y parte del cordón umbilical tiene que ver con esto, con el saco vitelino y muchos órganos internos, como veíamos en las entregas pasadas. Bueno, bien, y ya para iniciar entonces, ya en estos minutos que nos quedan, recuerden ustedes un poquito, porque es que Renmai hay algo interesante que a mí me llamó mucho la atención. Está en este libro que se llama The Spark in the Machine y tiene que ver con que, ¿sí? Con que él dice, miren, ¿por qué es importante los ideogramas en la medicina tradicional china? Eso tiene un sentido. El ideograma da una mejor idea, ¿sí? Una mejor idea de lo que significa lo que estamos estudiando. Este es el ideograma del Renmai, ¿sí? Nosotros la traducción directamente del inglés, ¿sí? O el español, inclusive el castellano, lo describimos como el vaso de la concepción, ¿sí? Y así se escribe, el vaso de la concepción. Entonces, uno tiene la idea que Renmai es un canal que sirve mucho, bueno, por la funcionalidad uno diría, claro, tiene mucho sentido, pero ese término de vasoconcepción hay que cambiarlo un poquito. Y me sorprendió mucho en este libro, el libro que les dije, del doctor Daniel, tiene que ver mucho es con eso, con describir un poco qué es el Renmai. Nosotros hemos dicho es vaso de concepción, vaso de concepción, vaso de concepción, pero el ideograma en ningún punto hace referencia a la concepción, que eso es algo importantísimo a tener en cuenta. Entonces uno dice, ¿cómo así? Yo siempre lo he llamado como el vaso de la concepción, y pues vamos a solucionar ese problemita de una vez que tenemos. Este es el ideograma. Esta primera parte, sí, esta primera parte hace referencia a algo que ustedes quizá en otros ideogramas, como ideogramas del Tian, han referenciado mucho al hombre. Esto es hombre, y esto, hagan de cuenta, que hace referencia como si ese hombre cargara dos baldes como de agua, ¿sí? Si ustedes tienen fe, ¿sí? Y es que precisamente es así, no es que tengamos fe. O sea, uno a veces dice la medicina china hay que tener es mucha fe, a veces sin saber mucho, ¿sí? Pero no vamos a llegar tampoco hacia ese extremo, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que ustedes sepan de una manera muy, muy amplia que este es el significado de tener un hombre cargando como dos grandes, como dos grandes cubetas de un alimento, o como si estuviera cargando algo para llevarlo, como si estuviera recogiendo agua del pozo, ¿verdad? El hombre, y estuviera con sus bracitos llevándolas
hacia donde, a la cocina o donde sea, ¿sí? Entonces, esa es la referenciación del REDMAI. Entonces, el ideograma nos sirve mucho para determinar, porque a mí también me llamó mucho la atención, ¿sí? El vasoconcepción no está descrito, fíjense, en el ideograma en ninguna parte. ¿Sí? O sea, que haya algo referenciado a la concepción, a un útero o algo, absolutamente no. Tienes más la concepción de una palabrita que a mí me gusta mucho y que tenemos que tener en cuenta que tiene un principio muy yin y es nutrir. Y es que es así. O sea, el ideograma en ningún sitio nos está hablando sobre la concepción de algo. Nos está hablando acerca de este verbo que es nutrir. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos la otra semana, por supuesto, para continuar con esto que es tan interesante y les prometo que se van a llevar grandes sorpresas. Vamos a aplicar un poquito, vamos a entender por qué el Renmai va por adelante, el Dumai ya entendemos por qué va por detrás, pero eso tiene una explicación muy lógica desde la embriología. Desde la embriología para mí fue lógico poner el elemento agua de primeras. Y es que es lógico. ¿Mm? Desde la embriología para ustedes, espero que sea claro, por qué colocamos el Renmai, cuáles son las funciones, porque miren lo importante y créanme, llévense una gran sorpresa, porque el Renmai, ¿qué tiene que ver con el cordón umbilical? Pues el cordón umbilical no es el que nutre al bebé al final y al cabo. Entonces vamos por ahí, vamos descubriendo y espero que les esté gustando. Los vemos en la séptima parte, por supuesto. Con el mismo abrazo de siempre los despido. Un feliz día para ustedes y bueno, que sean felices. Nos vemos la otra semana, por supuesto. Un gusto saber que están ahí. Chao.